resurrección. No veo otra manera de llamarle a este glorioso día. Pero tenemos una pregunta: resurrección, ¿y después qué? ¿Y después qué? Una vez en un funeral de una familia cristiana a la que aprecio muchísimo, en uno de esos momentos de sumo dolor, el predicador, el pastor Samuel Ascari, comenzó con una poderosa declaración que he atesorado en mi vida. Él comenzó diciendo con esa voz que le caracteriza: Bios, vida que muere, Zoe, vida que no muere, vida eterna. Obviamente, ambas tienen un mismo origen, hermanos. Dios da vida a todos los hombres, pero Zoe solo es para los que han creído en Jesucristo nuestro Señor, nuestro Salvador. ¿Tú ya la tienes? Vamos a orar. Señor, gracias. Solo te rogamos que podamos continuar, que tú tengas el control de este día y que tú hables a las personas, que tú sigas salvando por cualquier medio que expone tu palabra con verdad. En Cristo nuestro Señor. Amén. Oh, qué tremendo acontecimiento es la resurrección de nuestro Salvador. No debemos dejar de celebrarla, de recordarla, de exaltarla. Yo me he propuesto ya no hablar del COVID-19, salvo en aquellos casos informativos. Nuestra enseñanza, mi enseñanza, se centrará, como dice Pablo, en predicar a Cristo y a este crucificado. Ya no podremos hablar más de esas situaciones en donde nos agobiamos y no tenemos ninguna esperanza. Este día, hermanos, la resurrección nos da una esperanza eterna. Ninguna mortandad es ni será mayor que el Señor de la vida. Por eso Pablo en 1 Corintios 15, creyendo en esta resurrección de nuestro Salvador, declaró lo siguiente: devorada ha sido la muerte en victoria. ¿Dónde está, muerte, tu aguijón? ¿Dónde está, sepulcro, tu victoria? Él menciona que el pecado es la muerte, pero afirma: mas gracias sean dadas a Dios que nos da la victoria. Y al final del capítulo 15 concluye: estad firmes y constantes, porque el trabajo en el Señor no es en vano, hermanos. De manera que la resurrección nos deja una gran enseñanza ante cualquier adversidad, incluyendo la muerte. Es por ello que hoy resulta necesario recordar la resurrección de nuestro Salvador y también los hechos posteriores a ello. Y es por eso que surge esta interrogante con la que he denominado mi mensaje. Jesús resucitó, ¿y después qué? ¿Qué hay para ti? ¿Qué hay para mí? ¿Qué hay para nosotros? Para poder contestar esta interrogante, lo haremos a través de dos lecciones que nos deja la resurrección y los momentos posteriores. La primera lección relacionada al acto mismo de la resurrección. La segunda lección relacionada a los tiempos postreros a la resurrección. Para hacer estas dos lecciones vamos al Evangelio de Juan en nuestras Biblias y voy a utilizar dos capítulos, el capítulo 20 y 21. Pero también estaré complementando esta predicación con los demás evangelios. Ya pusimos ahí en el grupo que Mateo lo aborda en el capítulo 28, Marcos en su capítulo 16 y Lucas en el capítulo 24. Vayamos a nuestra primera lección. Durante la resurrección. La primera lección que nos deja este evento es que es un hecho real que da vida.
La resurrección es un hecho real que da vida, que da zoe, vida que no muere. Lo localizamos de los versos 1 al 4. Ahí tenemos un hecho real, hermanos. Se nos expone el día, la hora y el lugar en el que sucedió. Dice la Biblia que sucedió en el primer día de la semana, en domingo. Dice la Escritura que fue muy de mañana, durante la transición entre el oscuro de la noche y la claridad del día. También nos establece que fue ahí, en el lugar de los hechos, en el sepulcro. Eso es un hecho real, día, hora y lugar. Pero también se nos expone hechos extraordinarios que sucedieron en ese día, hora y lugar. Dice la Escritura, complementándola con los 4 evangelios y teniendo nuestro pasaje aquí en Juan 20, que hubo un temblor, que la piedra que cubría el sepulcro fue removida, había seres angelicales en el lugar, había una guardia de soldados romanos, pero que corrieron atemorizados por este acontecimiento. Dice la Escritura que también estos guardias fueron sobornados por los líderes religiosos de la época para que mintieran de este acontecimiento cierto y verdadero, la resurrección. ¿Por qué? Porque la tumba estaba vacía. Eso es un hecho real, hermanos, es un hecho real. Día, hora y lugar, y un hecho extraordinario. Pero también hubo testigos oculares. Dice el pasaje de Juan que estuvo ahí María Magdalena, pero también por los otros evangelios sabemos que estuvo María, la madre de Jesús, Salomé también estuvo allí. Eran mujeres fieles, fueron las primeras en ir al sepulcro, con incertidumbre, cierto, pero fueron las primeras en ir. Es una gracia de Dios que hayan estas mujeres atestiguado, porque en la época de la resurrección el valor del testimonio de una mujer era nulo. Pero Cristo muestra que cualquiera puede atestiguar este hecho. No hay distinción, porque para Cristo no hay distinción. Hombres y mujeres somos iguales. Hombres y mujeres podemos atestiguar esta resurrección. Pero ante estos hechos extraordinarios, estos hechos reales y atestiguados, quiero llamarles su atención a través de los ojos de 2 personajes curiosos. 2 personajes curiosos que se muestran ahí en el Evangelio de Juan, de los versos 4 al 10. Estos personajes, de acuerdo a la Escritura, son Pedro y el discípulo al que amaba Jesús, quien es Juan. Miren las reacciones de ambos, de estos 2 ojos que atestiguaron. Miren estos ojos que vieron la resurrección. Fueron muy similares, pero hay un momento específico que hace la diferencia. Dice la Escritura ahí en los versos 4 al 10 del capítulo 20 de Juan, que ambos recibieron el mismo mensaje. Pedro y Juan recibieron el mismo mensaje de María Magdalena. Dice ahí la Escritura que María Magdalena fue de mañana, vio ahí el sepulcro vacío y entonces corrió y fue a Simón Pedro y al otro discípulo, a Juan. Y les dijo, la tumba está vacía. Ambos recibieron ese mismo mensaje. Ambos corrieron. Uno más rápido que el otro. Unos dicen que Juan corrió más rápido porque era más joven, no lo sabemos. Ambos entraron al sepulcro.
uno primero que el otro. Dicen el arrojo de Pedro. Hechos similares en los ojos de estas dos personas. Hechos similares en la forma en que acudieron a este glorioso evento. Pero adviertan la diferencia entre estos ojos curiosos acerca de la tumba. Dice la Escritura en el verso 5 que Juan no realizó un simple vistazo de la tumba. La palabra utilizada en el original para señalar que Juan miró no significa que hizo un simple vistazo. No solamente echó un ojo para ver, sino que observó. Efectuó un examen de apreciación. No solo dejó que sus ojos realizaran esa labor. Él se detuvo ante la evidencia. Comprendió lo que estaba pasando ante sus ojos. Pedro dice que no obstante que fue el primero que llegó a la tumba, solo vio. Es una palabra de significado distinto a cómo se define lo que hizo Juan. Digamos que este solamente notó que había unos lienzos y un sudario. Solo echó un vistazo y sació su curiosidad. Pero el resultado fue muy distinto entre Juan y Pedro. Vean el verso 8 de Juan 20. Entonces entró también el otro discípulo que había venido primero al sepulcro, es decir, Juan, vio y creyó. Miró y creyó. Eso es extraordinario, hermanos. No estoy diciendo que haya sido una capacidad humana o que Juan fue mejor que Pedro. Evidente fue una obra de Dios. El verso 9 complementa que ellos no habían entendido la Escritura. Y nosotros sabemos que la Escritura se discierne de manera espiritual. Es una obra que solo proviene de Dios. En esta primera lección de hechos reales que dan vida eterna, es bueno que consideremos lo siguiente. Hay una responsabilidad de cada hombre al que se le presenta y expone este escenario divino. ¿Cuántas semanas, amigos, hermanos, deberán pasar para que cada Semana Santa, cada vez que se expone esta gloriosa cruz y magnífica resurrección, tú solamente lo veas como un acto de curiosidad? Que no sea una ventana de la historia que solo sacie tu curiosidad, amigo. Que no sea solo un cuadro religioso que adorna tu casa. Que no sea solamente una película que tú ves, que te hace llorar. No, amigos, la resurrección de Cristo no significa solamente eso. No es suficiente que tú sacies tu curiosidad. No es suficiente que tú oigas estos cantos, te suenen bonitos. No es suficiente que tú veas a otros orar y dar gracias y aleluya por esta resurrección. No es suficiente. Tienes que creer. Tienes que creer. Reflexiona. Este hombre santo, humilde que fue a la cruz es Dios. Él fue a la cruz, no abrió su boca. Fue por tu pecado y el mío y dio su vida. Pero resucitó.
¿Podrías meditar en ello? Es necesario que creas. Dios te manda que te arrepientas y creas que Él le levantó de los muertos. Que este no sea un domingo más de resurrección para ti. Él, a través de su resurrección, ha permitido que hombres muertos en sus delitos y pecados puedan ser llamados a esa vida eterna. Que sea hoy, hermanos, amigos, este día en que tú tengas esa Zoe, vida que no muere, vida eterna. La resurrección es un hecho incontrovertible. Nadie podrá desmentirlo, aunque lo han intentado. Ahí tienes a esos fariseos sobornando y pagando para que soldados romanos mintieran. Pero la resurrección se ha preservado, porque es un hecho real y cierto. ¿Y sabes por qué ha perdurado este glorioso evento? ¿Y por qué lo recordamos y estamos siempre predicando a Cristo crucificado y resucitado? La respuesta está en el verso 31 de Juan 20 que voy a leer. Dice la palabra de Dios: pero estas cosas que hemos dicho acerca de la resurrección se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengan vida en su nombre. Esta es la primera lección de la resurrección. Para que creyendo que Jesús es el Cristo, tengas vida en su nombre. Eso es lo hermoso de la resurrección. Pero tenemos una segunda lección que tiene que ver con los acontecimientos postreros al levantamiento de los muertos de nuestro Señor, a ese hecho real del que ya hemos hablado. ¿Qué hay después de la resurrección para ti y para mí? Lo mismo que hay, hermanos, para los discípulos. Vean los versos 10 y 18 del capítulo 20. Después de que Cristo les mostró que había resucitado, que habían entendido la Escritura, dice el verso 10 que volvieron los discípulos a los suyos. Lo mismo pasó con María. Verso 18. Le dice: ve a tus hermanos, ve a los discípulos y da las buenas nuevas. Así que, hermano, después de la resurrección, ¿qué hay para ti? Hay una vida de obediencia a Cristo, caracterizada por la motivación de dar las nuevas con gozo a los tuyos. Anuncia a los tuyos esta noticia. El evangelista Mateo dice que iban con gran gozo a dar esta buena nueva. ¿Qué otro acontecimiento caracteriza a esta resurrección y sus hechos postreros? Hay paz plena que el resucitado nos da. Hay paz plena que aquel que se levantó de los muertos, que venció a la muerte, te diga: paz a vosotros. Lo vemos en el verso 19 y verso 26 del capítulo 20 de Juan. Dice la Escritura que vino Jesús y puesto en medio de ellos, les dijo: paz a vosotros, paz a vosotros.
En el verso 26 se vuelve a reiterar, paz a vosotros. Un comentarista dijo, ¿cuánto necesitaban los discípulos de Cristo estas palabras? Oh hermano, hoy quizá ¿cuántas veces necesitas escuchar estas palabras a tu vida? Paz a vosotros. Jesús en su resurrección también nos da paz. Este Cristo que resucitó dijo, la paz os dejo, mi paz os doy. Yo no la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Cristo te da paz. Creo que es momento de atesorar estas palabras. Paz a vosotros. También quiero centrarme finalmente en cómo se dirigió de manera personal a sus discípulos. Vamos a dar un salto al capítulo 21 de Juan, versos del 1 al 9. Y podemos ver una vida relacional, personal entre Cristo y sus discípulos. Vemos a Cristo presentándose delante de ellos, caminando con ellos, conversando con ellos, enseñándoles a ellos y proveyéndoles a ellos. Había una instrucción clara de Jesucristo a sus discípulos de ir a Galilea y Él ahí les daría más instrucciones. Pero lo que vemos en el verso 3 del capítulo 21 es una enseñanza tremenda de la relación de Cristo con nosotros. Vean a Pedro ahí tratando de hacer lo que siempre hacía: ir a pescar peces. Se pone a pescar peces a pesar de que el maestro le esperaba. Pero dice el texto que es extraordinario, es emocionante la forma en que se narra este relato, que se echaron los discípulos al mar junto con Pedro y no pescaron nada. Expertos en la pesca, no pescaron absolutamente nada. Pero miren a Jesús, después de la resurrección, el trato cariñoso, afable, con un humor extraordinario, les pregunta a los discípulos, ¿pescaron? ¿Pescaron? La respuesta era obvia. Ellos, hasta enfadados, han de haber respondido, obvio, no pescamos nada. Pero nuestro Señor les estaba dando una lección. Y esa lección es, yo soy el que provee. Yo soy el que les dirige. No se preocupen. Yo los mandé a ser pescadores de hombres. Y así es como les enseña nuestro Señor. Les dice en el verso 6, echad la red y hallaréis. De manera extraordinaria, esa red se llenó y se llenó de peces. ¿Ven la forma del trato de nuestro Señor en una comunión plena después de su resurrección? Aunque los discípulos habían estado inseguros, temerosos, inciertos de su futuro, Cristo les afirma. No veo ningún regaño, aunque en ocasiones lo hizo, pero en este momento ellos necesitaban ese afecto de nuestro Señor. Y así lo hizo. ¿Saben cómo les demostró todo su amor y cariño?
Les hizo de desayunar. Jesús les preparó el desayuno. ¡Qué tremenda comunión! ¡Qué machismo ni qué nada! ¡Qué orgullo ni qué nada! Cristo nuevamente mostrándoles humildad y les hizo el desayuno, verso 9. Y entonces les dice: venid, venid, comed. Venid, comed. Pueden ver, hermanos, cómo la resurrección, como una primera lección, trajo vida eterna. Y después de la resurrección, como una segunda lección, es vida relacional con tu Señor. Es extenso el pasaje de Juan 21, pero de los versos 15 hasta el final, Jesús establece que es una comunión personal para cada persona. Es una intimidad uno a uno. Veíamos cómo Pedro es retado y él dice: ¿y qué hay de aquel otro discípulo? Y Jesús le responde: tú sígueme, que aquel no te importe, que aquel no te importe. Así que, hermanos, hoy el Señor nos exhorta. Hay dos palabras que resumen nuestras lecciones del día de hoy. Vida eterna, Zoe. Vida eterna, aquel que cree. Y comunión personal, tú y tu Señor. Así que si pudiéramos responder la pregunta: ¿y después de la resurrección qué? La respuesta sería sencilla. ¿Y después de la resurrección qué hay? Vida eterna en Cristo. Vida eterna en Cristo. Y una vida íntima con tu Salvador. Una vida íntima con tu Salvador. ¿Puedes seguirle? Síguele. Síguele. Él te proveerá. Hermanos, creo que la enseñanza de la resurrección, a través de estas dos lecciones, es un reto para cada uno de nosotros. Pero también nuevamente es una invitación para ti, amigo, que solamente esto es un hecho de la historia, pero no ha sido una realidad en tu vida. Así que mi deber es rogarte que vengas al Salvador. Creas que Él salvó a su pueblo de sus pecados, que dio su vida hasta lo sumo, que murió por una muerte de cruz y resucitó al tercer día. Y todas estas cosas, dice el apóstol Juan, es para que tú creas que Jesús es el Cristo y que en Él tendrás vida eterna, Zoe. Vida que no muere. Él venció la muerte. Él ha resucitado. Ahora te invita a tener una comunión santa con Él. Puedes, síguelo. No hay nada que te lo impida. Síguelo tú, que los demás no te importen. Síguelo tú. Vamos a orar. Señor, gracias
La salvación es tuya. Nosotros solo somos los mensajeros. Si puedes traer, porque lo puedes, porque tú eres el Señor, da vida, vida eterna, Señor. A los que confiesan, a los que se arrepienten, a los que han creído en tu nombre y en tu anuncio. Damos gracias a Dios. Señor, sálvanos, sálvanos.